Hola, buena vida a todos nuestros seguidores y a los que también son nuevos por acá. Hoy estamos en nuestro segundo capítulo de podcast y vamos a hacer preguntas que todas y todos queremos hacerle al dog y nunca nos atrevemos. Así que yo hoy voy a estar en el rol de no como esposa, sino que voy a estar como una entrevistadora para el cirujano. Hoy no soy la esposa. Pero igual tú también puedes opinar. Claro que sí. Ella sabe más que yo de esto. Vamos con nuestra primera pregunta, Doc. ¿Cuál es la cirugía que crees que los pacientes tienen más expectativas irreales, que sueñan que de pronto van a tener un cambio extremo porque de pronto se ven con o se comparan con una figura pública hasta de Hollywood, pero lo que se puede lograr con ellos es algo totalmente distinto, entendiendo que vamos a lograr su mejor versión, pero que no va a ser como la imagen que te están mostrando? Claro. Cuéntanos. Mira, yo pienso que la abdominoplastia, porque normalmente la paciente que viene para una abdominoplastia son pacientes que tienen un exceso de peso, que ya la piel se les ha soltado bastante y tienen una piel de exceso en el abdomen y muchas veces nos llegan con fotos de modelos porque quieren quedar así. Y no todos los cuerpos son iguales, por lo tanto nosotros podemos crear la mejor versión de la persona, pero no dejarla igual a la otra porque el cuerpo de la otra es totalmente diferente y muchas veces las edades son totalmente diferentes. Nos llegan pacientes de abdominoplastia de 45 años mostrándonos la foto de una modelo de 20 años. Entonces es muy difícil, las expectativas en la abdominoplastia son muy altas para lo que en realidad de pronto uno puede llegar a crear, pero quiero hacer la salvedad de que muchas veces quedan, o yo creo que el 100% de nuestras pacientes quedan muy bien, donde Sí. las expectativas Supera la realidad puede o llegar se asemeja a la realidad quirúrgica. exactamente. Entonces, pero pienso que la cirugía donde llegan las pacientes con una expectativa muy alta en las abdominoplastias. Doc, cuando una paciente llega con la foto o con la imagen de una influencer, de la modelo de moda, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué piensas ahí? ¿Cómo le das una explicación a que la persona que tienes enfrente es totalmente distinta a esa imagen que ella te está trayendo, que te dice yo quiero quedar como ella? Doctora, mire, es difícil porque primero hay que hacerle entender a la paciente que el cuerpo de esa modelo es un cuerpo delgado, es un cuerpo de una mujer que entrena, es una mujer que depende de su físico, por lo tanto trabaja mucho su físico y normalmente las que llegan con esa foto son pacientes que han descuidado su físico, han descuidado su vida, han descuidado sus hábitos, han sido madres, que no tienen un entrenamiento físico, que no hacen ejercicio, que no se alimentan bien. Entonces es muy difícil dejar un cuerpo que nunca ha hecho nada físicamente, dejarlo como una modelo que toda su vida ha trabajado su cuerpo. Entonces, partiendo además que no todos los cuerpos son iguales, porque hay mujeres que son caderonas, mujeres que tienen poquitas caderas, hay mujeres que tienen la cadera muy alta, lo que hace que el tronco sea muy estrecho y por mucho que uno quiera es muy difícil alargar un cuerpo con una liposucción. Tratamos de hacerle entender a la paciente que los cambios que podemos lograr es la mejor versión de ella, pero nunca se va a ver igual o idéntica a la foto que nos está trayendo. ¿Cómo le digo? Que anatómicamente es distinto, Totalmente, que nos podemos acercar, pero a su mejor versión. exactamente. Es más, a mí la que me llega así con foto, me dan ganas de decirle, corre, ándate. Otra consulta que quiero hacerle. Cuando usted en la consulta le llegan pacientes que han sido operados por otro equipo médico, otro colega, y ves que los resultados son bastante inestéticos o que lo que se buscaba lograr en este procedimiento que se ha hecho la paciente no fue ni siquiera cercano a un resultado que uno podría decir se ve bien. ¿Qué se te pasa por la cabeza y cómo abordas tú a la paciente que tiene un resultado que francamente es un no rotundo? Una cirugía fracaso, le decimos. Doctora, es un tema bastante complejo porque, bueno, partiendo de que ninguno de los cirujanos, ninguno de nuestro gremio, operamos a una paciente para hacerle daño.
también hay que ver cómo se comportó esa paciente después de la cirugía, porque nosotros hacemos un 50% de la cirugía, o sea, lo que es la parte quirúrgica, pero después viene el otro 50% que es el postquirúrgico, donde el paciente tiene que llevar una buena alimentación, donde el paciente tiene que hacerse sus masajes, donde el paciente tiene que utilizar faja, donde si además de faja necesita tabla, si necesita cámara hiperbárica, si necesita ozonoterapia, tantas cosas que se hacen en un postquirúrgico que cada paciente va cicatrizando a su ritmo y por lo tanto cada paciente va a necesitar un postquirúrgico diferente. Muchas veces esos inesteticismos que ocurren en la cirugía es causado a veces por la misma paciente. Igual hay pues médicos también, muchos que no son cirujanos plásticos, que pueden llegar a atreverse a hacer una cirugía, no como en el caso de nosotros que sí estudiamos, y hacen efectivamente muchas cirugías inestéticas que yo a veces las veo y digo, Dios mío, esta paciente pagó tanto para que le hicieran este daño. Igual, yo nunca hablo mal de mis colegas, me parece algo antiético hablar mal de los colegas. Simplemente les digo, mira, de pronto él hizo lo mejor que pudo, pero con lo que tenías alcanzó solo para esto. Y que muchas veces no conoces el antes de ese paciente, que estás viendo ya un resultado que fue un fracaso, pero no estás viendo tampoco el antes como para tener la certeza de opinar, Para poder comparar si realmente hubo o no hubo un cambio. Exactamente. Doc, seamos bastante sinceros con esta pregunta que te voy a hacer. Cuando te llega un paciente a consulta y que tú dices, ¿qué le voy a hacer? No hay nada que hacer y que lo que estás viendo es que el paciente realmente en tu cabeza te está pasando, estás perfecta, lo que tienes yo creo que ir es con un terapeuta a verte la cabecita porque no está bien ordenada y tienes como una distorsión de tu físico, porque estás increíble. ¿Cómo manejas tú ese tipo de pacientes? Esta pregunta tiene dos respuestas, ¿no? Una es que efectivamente hay una enfermedad que se llama dismorfia, donde los pacientes siempre se van a ver un defecto muy grande de donde no están, físicamente hablando, que lo ideal es tratarlo a través de un psiquiatra para tratar esa parte de la persona. Pero yo como cirujano plástico, te soy sincero, siempre pienso de que siempre se puede hacer algo más. Un poquito más. Un poquito más. Y lo he visto en mi práctica, en mi experiencia, de tantos años de experiencia, en toda la trayectoria que yo tengo como cirujano plástico, que a veces me llegan pacientes que yo les digo, mira, ¿qué te vas a hacer si estás bien? Pero cuando trato o intento hacer lo que efectivamente ella quería, queda mejor. Entonces, ¿siempre se puede algo? Siempre se puede algo. Una pregunta súper importante. ¿Cuál es la cirugía que más respeto amerita en el acto quirúrgico y que aparentemente se ve sencilla? Definitivamente la liposucción. Aunque la gente piense y siempre la gente dice, los pacientes, doctor, es que es solo sacarme este rollito, siempre lo he dicho, la liposucción es una cirugía tan difícil porque nosotros nunca vemos lo que estamos haciendo. La cánula no tiene un lente para uno ver por dónde va, sino con la otra mano nosotros vamos midiendo la profundidad de dónde está la cánula, hasta dónde queremos nosotros aspirar y qué tanto estamos aspirando en ese colgajo. Entonces, si no tienes una muy buena experiencia o no tienes práctica en este procedimiento, te puedes profundizar mucho, llegar a perforar el músculo y ese perforamiento del músculo va a irse hacia las vísceras. Entonces puedes perforar una víscera y ahí vienen todas las complicaciones de una peritonitis y de esto lo otro y puede conllevar hasta la muerte. Muchas veces la gente dice, doctor, es que yo soy flaca o yo soy flaco, a mí me va a sacar poquito, eso es rápido, eso es sencillo y no. Yo prefiero operar una paciente que tenga más peso a una que tenga menos peso, porque los pacientes flacos o flacas, cualquier detalle se nota. El panículo adiposo es muy delgado, entonces cualquier inesteticismo que tú hagas con la cánula se nota. En cambio, si el panículo adiposo es grueso y tú llegas a dejar un inesteticismo,
el resto de grasa del panículo lo disimula. Entonces, el paciente flaco o la paciente flaca es mucho más difícil que el paciente con más peso. Esta pregunta también es muy importante cuando hablamos obviamente de términos de seguridad en el momento de un acto quirúrgico. Cuando una paciente te llega a la consulta y te dice, doctor, sáqueme toda la grasa, no me deje nada de grasa, sáquelo todo, ¿qué tan riesgoso puede ser que durante ese procedimiento que se va a realizar esa paciente se cumpla con eso que te está pidiendo la paciente de sácame toda la grasa? ¿Se puede? ¿Se debe? ¿No se debe? ¿No se puede? No, no se puede, no se debe. De poder, cualquier inescrupuloso lo podría. De deberse, no se debería hacer. Siempre debe quedar algo de grasa debajo de la piel para que el procedimiento se vea natural. Todos tenemos grasa debajo de la piel. A menos que sea un fisicoculturista o una fisicoculturista que tienen un 6, un 5%, un 7% de grasa corporal, que es nada. Pero el llegar a ese punto con una liposucción, además de que es inestético, porque es absurdo que en cierta parte de tu cuerpo tengas nada de grasa, pero que tengas los brazos gordos, las piernas gordas. La cara. Exactamente. El O la cuello. cara, que se te vea con una persona de sobrepeso y abajo no tengas nada de grasa. Entonces, siempre hay que dejar un poco de panículo adiposo porque además de entre la grasa van los vasos sanguíneos que van a alimentar la piel. Si tú sacas toda esa grasa, lo más seguro es que esa piel sufra y vayas a tener necrosis de la piel, que es que no le llega sangre a esa piel y esa piel se muere y al morirse se pudre y llega a producir úlceras. Entonces es totalmente erróneo decirle al paciente que lo vas a hacer y mucho peor que el médico lo haga. Doc, una pregunta que también nos inquieta, incluso a mí. ¿En algún momento cuando tú entras a pabellón sientes miedo, temor, así como los pacientes comentan que en el momento ya de la hora de la verdad de entrar a hacer una cirugía les da miedo? ¿Tú también experimentas miedo, temor a la hora de hacer un procedimiento? Fíjate que ni tú misma me has hecho esa pregunta nunca. Mira, de pronto al principio, cuando uno no tiene tanta experiencia y le llegan casos difíciles, uno va con cierto temor al fracaso de la cirugía, no en realidad a la cirugía como tal, porque de pronto por la inexperiencia. Pero ya con tantos años de experiencia que yo llevo en esto, no entro con temor a una cirugía, pero sí siempre con respeto. Yo pienso que cuando el cirujano pierde el respeto por la cirugía, es cuando se vuelve más atrevido y va más allá de lo que debería hacerse, y es cuando vienen las complicaciones. Pero en realidad, temor ante una cirugía no, más que todo respeto. Doc, ¿en alguna oportunidad has tenido que decirle a la paciente no te puedo operar? En una no, en muchas. En esta práctica médica, en esta especialidad, nosotros debemos aprender a decir que no. Siempre hay límites que nosotros tenemos que respetar. Y Y condiciones. condiciones, claro, condición de la paciente. Si la paciente no está en las condiciones óptimas de salud para una cirugía, es muy antiético o muy irresponsable de mi parte yo someterla a una cirugía sabiendo que esa paciente lo más seguro es que se vaya a complicar. Y la idea de nosotros, como yo siempre he dicho, no es operar a una paciente para hacerle un daño, sino para mejorarla. Entonces, en muchos casos que nos han llegado pacientes que tienen alguna condición de salud que no es compatible con la cirugía, pues nos ha tocado decirle que no, porque no voy a someterla a un riesgo vital tan grande simplemente por algo estético que si ella se trata o si su especialista que le está manejando esa parte de la enfermedad nos da el aval, nos dice, miren, tranquilo, que no hay ningún problema, ya pensaríamos meterla a pabellón. O cuando son pacientes que llevan demasiadas cirugías, que es un tejido que está demasiado traumatizado, que sabemos que no va a cicatrizar bien y que va a tener muchas complicaciones después de la cirugía. Así que sí, indiscutiblemente a muchos pacientes le hemos dicho que no. O de pronto no cumplen con los rangos de edad
óptimos para la cirugía que vamos a hacer. Bueno, chicos, hemos resuelto varias preguntas. Nos despedimos de este capítulo que espero les haya gustado, que haya resuelto muchas dudas y nos vemos en una próxima ocasión. Déjennos acá todas esas preguntas que quieran hacer, inquietudes para irlas aclarando con los capítulos que van a venir más adelante. Cualquier duda que ustedes tengan, simplemente escríbanos. Déjennos aquí su pregunta, que en un tercer capítulo vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a aclararle muchas preguntas y esas dudas que tienen. Y se viene en un futuro, vamos a tener también invitados, vamos a tener la parte de nuestro equipo de psiquiatría, nuestro equipo de nutrición, nuestros anestesiólogos, nuestros cardiólogos que trabajan con nosotros y nuestra radióloga estrella, la doctora Liliana Watts, que también está invitada para un podcast en un futuro.